¿Te has preguntado qué películas de los años 60 encendieron la chispa creativa en Martin Scorsese, el hombre detrás de Taxi Driver y Goodfellas? Estás a punto de recorrer las salas de cine que él adora. Estas no son solo películas, son obsesiones personales, planos emocionales y guías espirituales de uno de los más grandes directores. Abrochense los cinturones para 15 obras maestras esenciales que Scorsese insiste en que todo auténtico cinéfilo debe experimentar. 8 y medio. Federico Fellini. ¿Qué sucede cuando un director no puede hacer una película, pero aún así crea una obra maestra sobre el mismo proceso de no crear? Esa es la genialidad de 8 y medio. La meditación onírica de Federico Fellini sobre la parálisis artística sigue a Guido Anselmi, un cineasta atrapado entre plazos, fantasías y un carrusel de mujeres de su pasado. Es surrealista, consciente de sí misma y tremendamente inventiva, tanto que Scorsese dijo una vez: es la que abrió todo para yo. Marcello Mastroianni interpreta a Guido, canalizando esencialmente al propio Fellini en una actuación llena de carisma y ansiedad. Detrás de la cámara, Fellini rompió todas las reglas de la narrativa. La película cambia entre memoria, sueño y realidad, con una belleza sin esfuerzo, impulsada por la inquietante banda sonora de Nino Rota y el celestial blanco y negro de Gianni Di Venanzo. Cinematografía. Aquí tienes un dato curioso. El título, 8 y medio, se refiere al número de películas que Fellini había hecho hasta ese momento. 6 largometrajes, 2 cortometrajes y un proyecto codirigido, lo que hace de esta su 8 y media película. Recaudó modestamente en los Estados Unidos, pero su verdadero poder vino más tarde. Generaciones de cineastas lo han citado como su santo grial. Scorsese especialmente encontró afinidad en su representación del caos creativo. Mira 8 y medio y verás sombras de Toro Salvaje, El Rey de la Comedia e incluso El Irlandés, cada una bailando en la línea entre la verdad y la ilusión. El Gato Pardo. Luchino Visconti. Si 812 es un sueño, El Gato Pardo es un lento, decadente descenso a la tumba de la historia. La épica adaptación de Luchino Visconti de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa es un canto de cisne para la aristocracia moribunda de la Sicilia de 1860. Burt Lancaster interpreta al príncipe Salina, un noble atrapado en los vientos cruzados de la revolución y el cambio, y aunque está rodeado de opulencia, se puede sentir cómo se desliza silenciosamente hacia la irrelevancia. Scorsese ha llamado a menudo a El Gato Pardo una de las mejores películas jamás hechas, y cuando la veas, especialmente en su versión completa italiana, entenderás por qué. Es visualmente abrumador, gracias a la cinematografía pictórica de Giuseppe Rotunno. Cada salón de baile brilla como un lienzo. Cada campo de batalla se siente como óleo sobre piedra. Lancaster, inicialmente un casting controvertido para una epopeya italiana, ofrece una interpretación de dignidad silenciosa y tristeza resignada. Aquí hay un dato notable. Visconti estaba tan obsesionado con los detalles de época que, según se informa, exigió que los soldados, en las escenas de fondo, usaran ropa interior auténtica del siglo XIX cosida a mano. Esa obsesión valió la novela The Leopard, ganó la Palma de Oro en Cannes e influyó en todo, desde El Padrino hasta La Edad de la Inocencia. Scorsese quedó fascinado por su meditación sobre el tiempo y el cambio, y si prestas atención, notarás ecos de El Gato Pardo en la silenciosa tragedia de sus obras más reflexivas. Películas. Peeping Tom, 1960, Michael Powell. Esta sacudió a Gran Bretaña hasta sus cimientos. Peeping Tom cuenta la historia de Mark Lewis, un tímido y suave técnico de cámara que también resulta ser un asesino en serie, filmando a sus víctimas en sus últimos momentos para capturar el verdadero miedo. Cuando se estrenó, los críticos no solo no la gustaron, la atacaron. La reacción fue tan severa que básicamente terminó con la legendaria carrera de Michael Powell. Pero Martin Scorsese lo llamó una obra maestra del horror psicológico. Scorsese defendió Peeping Tom durante décadas. Incluso ayudó a restaurarla para modernos audiencias. Vio en la película de Powell algo adelantado a su tiempo, una crítica implacable del voyeurismo y el lado oscuro del propio cine. Los paralelismos entre Mark y los directores obsesivos no pasaron desapercibidos para Scorsese. De hecho, atribuye la valentía de Powell a moldear su propia disposición para explorar personajes moralmente complejos como Travis Bickle y Jake LaMotta. La interpretación de Karl-Heinz Böhm como Mark es inquietante y trágica, un hombre consumido por la misma máquina que opera. ¿Y la cinematografía? Eléctrico. El uso del vibrante Technicolor por Otto Heller para enmarcar actos de terror creó un contraste desorientador que aún estremece a los espectadores. Hoy, irónicamente, Peeping Tom ahora está a la par con Psycho, que se estrenó el mismo año, como un salto revolucionario en el terror. Scorsese no solo abrazó la película, sino que se hizo amigo de Powell más tarde en la vida.
incluso ayudándolo a encontrar dignidad después de décadas de exilio. Ese es el tipo de lealtad que solo una película verdaderamente impactante puede inspirar. Así que si quieres entender de dónde sacó Scorsese su apetito por la profundidad psicológica y el riesgo visual, Peeping Tom es un hito imprescindible. La aventura, 1960, Michelangelo Antonioni. Prepárate para estar confundido de la manera más elegante e introspectiva posible. La aventura comienza con una desaparición, pero lo que sigue está lejos de ser un misterio tradicional. Una joven desaparece durante un viaje en barco, pero en lugar de buscar respuestas, sus amigos caen en un malestar existencial, distraídos por su propio desorden emocional. Martin Scorsese llama a la aventura un cambio radical, y es fácil ver por qué. Antonioni rechazó la trama a favor del ambiente, el silencio y añoranza. Cada fotograma late con inquietud, no por lo que está sucediendo, sino por lo que no está. El rostro de Monica Vitti se convierte en un lienzo de desesperación contenida mientras deambula por paisajes alienantes y frágiles relaciones. Este era un cine de sugerencias, no de declaraciones, una revelación para Scorsese, quien luego dominaría el mismo lenguaje de ambigüedad emocional en películas como Taxi Driver y The Irishman. La aventura fue abucheada en Cannes hasta que ganó el premio del jurado y comenzó a influir en toda una generación de cineastas. Su ritmo lento y su desapego deliberado no eran los defectos, eran la invitación de Antonioni a cuestionar la naturaleza misma de la conexión humana. Scorsese ha mencionado a menudo cómo la aventura cambió su forma de pensar sobre la narración, sobre cómo el espacio, el silencio y la quietud podían hablar más fuerte que diálogo. Filmada en un blanco y negro austero con una música minimalista, la película convirtió los paisajes italianos en psicológicos, terreno. Si alguna vez has visto una película de Scorsese y has sentido que el silencio entre los personajes tiene más peso que sus palabras, tienes que agradecerle a Antonioni y a esta película por ello. Shadows, 1960, John Cassavetes. Cruda, improvisada e increíblemente viva, Shadows no solo fue una película, fue una revolución. John Cassavetes la filmó en las calles de Nueva York con cámaras de mano, actores no profesionales y el sentido del ritmo de un músico de jazz. La historia sigue a tres hermanos afroamericanos navegando por la identidad, el romance y la tensión racial en el Manhattan de la era Beat. Es áspero en los bordes, y eso es lo que a Scorsese más le encanta de Scorsese. Una vez llamó a Shadows el momento en que el cine estadounidense encontró su alma. Cassavetes era su héroe, no solo por lo que filmaba, sino por cómo lo filmaba. No había escenarios, prácticamente no había guiones, solo emoción cruda, verdad humana y una creencia de que el cine podía ser tan espontáneo como la vida real. El resultado es eléctrico. Ben Carruthers, Hugh Hurd y Lelia Goldoni no actúan, viven en la pantalla. La producción fue caótica. Cassavetes la financió con sus trabajos de actuación y se quedó sin dinero más de una vez. El montaje final se logró después de múltiples regrabaciones y aportes de amigos, pero ese espíritu de bricolaje ayudó a lanzar el cine independiente estadounidense. Movimiento. También le dio a Scorsese un modelo para un cine emocionalmente sin filtros. Puedes ver las huellas de Shadows por todas partes en Mean Streets y Who's That Knocking at My Puerta. Desde el trabajo de cámara en mano hasta el diálogo espontáneo y la narrativa profundamente personal, Cassavetes les dio a jóvenes cineastas como Scorsese permiso para sentir su camino a través de una escena. Shadows no fue solo una película, fue una declaración de que el arte no necesita pulido, necesita honestidad. Le Mépris, 1963, Jean-Luc Godard. Le Mépris de Jean-Luc. Godard no es solo una película sobre el cine, es una película sobre todo lo que puede salir mal en el cine. Desde matrimonios en ruinas hasta egos en conflicto, este drama mordaz se desarrolla en un set de filmación, pero se despliega como una tragedia en cámara lenta. Scorsese ha hablado de ella como una influencia profunda, especialmente por su ritmo hipnótico y visual atrevido. Idioma. Brigitte Bardot y Michel Piccoli protagonizan como una pareja que silenciosamente se está separando. Aparte, a medida que ella pasa del afecto a la frialdad, él pierde el control sobre ella, sobre la película que está reescribiendo y sobre sí mismo. El elenco también incluye al legendario director Fritz Lang, interpretándose a sí mismo. Así es, Lang, el padrino del expresionismo alemán, está incrustado en esta metanarrativa posmoderna. Es Godard en su momento más autorreflexivo. La paleta de colores por sí sola es suficiente para impresionar. Godard y el director de fotografía, Raoul Coutard, bañan la película en colores primarios atrevidos, rojos, azules, amarillos, convirtiendo cada fotograma en un visual. Declaración. Las icónicas tomas largas, especialmente la lente panorámica de Bardot, acostada desnuda en una cama, mientras su amante describe cada centímetro de su cuerpo. Workshunner give the acronym with a rain.
Son audaces y confrontacionales. Scorsese admiraba a Le Mépris por su valentía y modernismo. Su banda sonora de Georges Delerue, reutilizada décadas más tarde en películas como Las Horas, evoca una melancolía dolorosa, y sus escenas, impulsadas por el diálogo, filosóficas, circulares, se niegan a ofrecer respuestas fáciles. Para Scorsese, esta no era solo una película de ruptura, era un ensayo cinematográfico sobre el amor, la pérdida y los compromisos que matan. Arte. Desierto Rojo, 1964. El color de Michelangelo Antonioni nunca se ha sentido más sofocante o más hermoso que en Desierto Rojo. Este fue el primer largometraje en color de Antonioni, y no solo lo usó, lo convirtió en un arma. La historia sigue a Juliana, interpretada con una vulnerabilidad temblorosa por Monica Vitti, mientras se sumerge en una crisis psicológica en un entorno industrial. Yermo. Las fábricas se alzan, las máquinas silban, y la modernidad parece aplastar el alma humana bajo su peso. Scorsese ha citado frecuentemente el Desierto Rojo como una experiencia hipnótica, una que trasciende la narrativa tradicional. Juliana no solo está deprimida, está desubicada de su mundo. Antonioni pinta su entorno con tonos inquietantes, verdes envenenados, rojos apagados, grises manchados de humo. Incluso repintó paisajes y edificios para que coincidieran con su paleta psicológica. El resultado es un mundo que parece desprovisto de vida, incluso mientras palpita con actividad mecánica. La actuación de Vitti es el núcleo emocional. Su miedo, su desapego, su confusión, nunca son explicados, solo se siente. Hay muy poca trama aquí, pero eso es intencional. Esta es una película sobre la atmósfera, sobre cómo los lugares afectan a las personas. Para Scorsese, eso fue revolucionario. Más tarde, trasladaría ese mismo relato ambiental a Taxi Driver, donde Nueva York se convierte en un personaje en el descenso de Travis Bickle. Red Desert fue un hito crítico, ganando el León de Oro en Venecia. Es desafiante, sin duda, pero Scorsese admira las películas que exigen paciencia y vulnerabilidad. El Red Desert no te conforta, te desorienta, y al hacerlo, muestra cómo el mundo moderno puede erosionar el espíritu humano, fotograma a fotograma bellamente tóxico. Ojos sin rostro, 1960, Georges Franju. Imagina Frankenstein como un sueño febril poético envuelto en gasa y con un temor que gotea. Eso es Ojos sin rostro. Una película de terror francesa tan inquietante, tan delicada, que dejó a Scorsese hechizado. La trama es gótica en su esencia. Un doctor loco secuestra a mujeres jóvenes con la esperanza de restaurar el rostro desfigurado de su hija, pero Franju lo transforma en algo trágico y lírico, casi tierno. Pierre Brasseur interpreta al cirujano obsesionado, mientras que Edith Scobb, como la hija enmascarada, se mueve como un fantasma a través de la película. Su máscara blanca, sin expresión, se volvió icónica, inspirando visuales en películas, desde Halloween hasta La piel que habito. Lo que Scorsese apreciaba era cómo Franju mezclaba el horror con la elegancia. Hay una gracia escalofriante en la forma en que la película se desarrolla, como un ballet al borde de la locura. Filmada en un blanco y negro intenso, la película combina precisión clínica con surrealismo onírico. Y no olvidemos, la infame escena de la cirugía. Implacable, gráfica, pero de alguna manera aún poética. El público francés estaba horrorizado. Los críticos ingleses estaban indignados, pero Scorsese percibió a través de la controversia su mensaje más profundo: los peligros de la obsesión, la fragilidad de la belleza y el dolor que nunca sana. Los ojos sin rostro no fue un éxito en su época, pero su influencia silenciosamente creció. Scorsese repetiría sus temas en El aviador y La isla siniestra, historias donde la ciencia y la locura se confunden. Es una película que permanece mucho tiempo después de que los créditos pasan, no por lo que muestra, sino por lo que te hace sentir. Horror elegante en su máxima expresión, inolvidable. The Hustler, 1961, Robert Rossen. Pocas películas capturaron la crudeza y el glamour como lo hizo The Hustler. No se trata solo de billar, se trata de orgullo, talento y autodestrucción. Paul Newman interpreta a Fast Eddie Felson, un talentoso jugador de billar, cuya confianza es tanto su fortaleza como su perdición. Martin Scorsese la llama uno de los mejores estudios de carácter estadounidense jamás llevados al cine, y es fácil ver por qué. Newman es magnético, pero es la vulnerabilidad emocional debajo lo que te atrapa. A medida que Eddie se hunde en salones de billar llenos de humo y relaciones tóxicas, choca con dos personajes igualmente inolvidables: la frágil Sarah de Piper Laurie y el despiadado manager Bert de George C. Scott. La tensión emocional de la película arde tan intensamente como sus golpes de taco. El director de fotografía Eugen Schuftan filmó The Hustler en un sombrío blanco y negro, bañando cada escena en un contraste evocador. El choque de las bolas, el eco de la derrota, cada
El detalle se siente como un latido del corazón. La producción incluso consultó a leyendas de billar de la vida real para coreografiar los partidos. De hecho, Newman practicó sin parar, volviéndose tan bueno que más tarde interpretó a un Eddie más experimentado en la propia El color del dinero de Scorsese, 25 años después. Así es, Scorsese no solo admiraba The Hustler, sino que creó una secuela, revisitando a Eddie como un hombre roto en busca de redención. Para él, The Hustler era una de las raras películas de Hollywood que combinaba arte con emoción cruda, realismo con poesía cinematográfica. Ganó 2 premios Oscar y sigue siendo una piedra angular del drama centrado en los personajes. Si quieres saber qué inspiró el amor de Scorsese por los héroes imperfectos, El Audaz es tu primera parada. El proceso 1962, Orson Welles. Vertiginosa, surrealista y de pesadilla, El proceso de Orson Welles es un descenso al infierno burocrático que Martin Scorsese ha llamado a menudo una película de enorme invento. Adaptada de la novela de Franz Kafka, sigue a Joseph K., interpretado por Anthony Perkins, un hombre arrestado sin saber por qué y arrastrado a una red de sistemas opresivos y una justicia distorsionada. Welles hizo la película en Europa usando estaciones de tren abandonadas y pasillos interminables para crear un mundo que se siente tanto vasto como sofocante. Scorsese admiró la asombrosa audacia visual. Los pasillos se extienden eternamente, las puertas se alzan como centinelas y sombras atraviesan cada encuadre. El director de fotografía, Edmund Richard, capturó un estado constante de temor, utilizando ángulos amplios y enfoque profundo para atrapar a Joseph en su entorno. Perkins, a solo unos años de psicosis, ofrece una actuación inquietante de paranoia nerviosa. Welles, también, aparece como el abogado, un personaje que parece saber todo y nada al mismo tiempo. Una vez. La producción fue caótica. El guión se revisaba con frecuencia y el presupuesto era ajustado. Sin embargo, lo que surgió es un audaz y fragmentado paisaje onírico que ha influido en todos, desde Terry Gilliam hasta los hermanos Coen. Scorsese se sintió particularmente impresionado por la película Estado de ánimo, una mezcla de amenaza y absurdo que reflejaba sus propias opiniones sobre la autoridad y la justicia. Aunque no fue un éxito comercial, el proceso ganó estatus de culto, especialmente entre los cineastas que vieron en él la libertad de convertir el tormento psicológico en arquitectura cinematográfica. Para Scorsese, el proceso demostró que incluso en la locura hay método, y que a veces los villanos más aterradores llevan trajes, no colmillos. Acatone, 1961, Pier Paolo Pasolini. Scorsese siempre ha gravitado hacia historias sobre las calles, retratos crudos e intransigentes de supervivencia. Y Acatone, el debut como director de Pasolini, es precisamente eso. Sigue a un proxeneta en los barrios bajos de Roma, que se está ahogando lentamente en su propia falta de rumbo. No es glamoroso, ni siquiera es simpático, pero es humano. Y eso fue lo que atrajo a Scorsese. Interpretado por Franco Sidi, el personaje principal vive al margen de la sociedad, mendiga, manipula y deambula por un mundo que no le ofrece nada, excepto lentos, decadencia. Pasolini, un poeta y marxista antes de ser director, filmó la película en barrios reales de Roma, eligiendo actores no profesionales y confiando en un mercado blanco y negro. Visuales. Scorsese admiraba la habilidad de Pasolini para combinar el realismo callejero con la grandeza espiritual. La película está acompañada, paradójicamente, de música elevada de Johann Sebastian Bach. Ese contraste, vidas feas subrayadas por música divina, fue revolucionario. Es algo que Scorsese, él mismo replicaría en Calles Peligrosas y Buenos Muchachos, mezclando violencia con belleza, brutalidad con gracia. Acatone fue condenado por algunos y celebrado por otros, pero para Scorsese fue una revelación. Aquí estaba un cineasta que no tenía miedo de detenerse en la pobreza, en el pecado, en lo sagrado incrustado en lo profano. Pasolini le enseñó que el realismo no significa sin vida. Puede ser crudo, operático y profundamente humano. Y Acatone, a pesar de toda su desesperación, palpita con un alma que se niega a morir. Banda aparte, 1964, Jean-Luc Godard. Nunca has visto una película de atracos como esta. En Banda aparte, Godard reescribió las reglas del género con un guiño, un encogimiento de hombros y un toque de jazz. La trama es engañosamente simple. 2 jóvenes y una chica tímida planean un robo, pero lo que se despliega es una carta de amor juguetona, trágica y absolutamente hipnótica a la juventud. El crimen y el cine en sí mismo. Scorsese ha hablado frecuentemente de su admiración por Godard, especialmente película. Hay algo eléctrico en su espontaneidad. 1 minuto están planeando un robo. Al siguiente, están bailando en un café en la ahora icónica escena de baile Madison, a la que Quentin Tarantino rindió homenaje más tarde en Pulp Fiction. Godard no solo estaba jugando con la narrativa, la estaba rompiendo,
revelando sus huesos. Anna Karina, radiante y enigmática, lidera el trío con una actuación que se siente tanto espontánea como eterna. La cinematografía, a cargo de Raúl Coutard, parece casi improvisada, persiguiendo a los personajes por callejones y dentro de vagones de metro. Hay un sentido palpable de libertad en cada fotograma. Scorsese abrazó esa libertad en sus propias películas tempranas. Calles Peligrosas en particular debe mucho a Banda Aparte, con su energía de cámara en mano y personajes atrapados entre la imprudencia y la desesperación. La película fracasó en su lanzamiento inicial, pero encontró una nueva vida décadas después, abrazada por directores que entendieron su brillantez subversiva. Veo Banda Aparte no por la trama, sino por la sensación. Se trata de personas que deambulan por un mundo que no entienden. Algo que Scorsese siempre ha capturado con una claridad desgarradora. Es juvenil, trágico y rebelde. En resumen, esencial. El Evangelio. Según San Mateo, 1964. Pier Paolo Pasolini. Olvida lo que crees saber sobre épicas religiosas. El Evangelio de Pasolini. Según San Mateo, Mateo despoja la grandiosidad de las películas bíblicas de Hollywood y ofrece algo crudo, reverente y revolucionario. Scorsese, un estudiante de toda la vida de la teología y la narración visual, considera esta como una de las películas religiosas más poderosas jamás hechas y tuvo una profunda influencia en la suya propia, La última tentación de Cristo. Pasolini, un devoto marxista y ateo, abordó a Cristo no como una deidad, sino como un radical. El resultado es un Cristo que es feroz, enojado, desafiante y profundamente humano. Enrique Irazoki, un estudiante español sin experiencia actoral, interpreta a Jesús con una mirada penetrante, intensidad. Filmada con actores no profesionales en los paisajes soleados del sur de Italia, la película evoca el neorrealismo mientras sugiere una trascendencia espiritual. Scorsese quedó especialmente impresionado por el uso de la música por parte de Pasolini. Bach, Mozart, cantos africanos y canciones folclóricas, todo sobre imágenes granuladas en blanco y negro para crear una experiencia que se siente tanto antigua como eterna. No hay pulido de estudio aquí. En su lugar, vemos túnicas polvorientas, pies agrietados y ojos fieros proclamando la verdad al poder. A pesar de, o quizás debido a, su visión radical, la película fue acogida tanto por el Vaticano como por el mundo global. Críticos. Scorsese vio en ello la posibilidad del cine como arte sagrado, no solo como espectáculo. Para él, no se trataba de la fe en la doctrina, sino de la fe en la verdad. Si te conmueven las batallas morales en Silence, o la agonía en La última tentación, ten en cuenta esto. Pasolini recorrió ese camino primero, y el Evangelio, según San Mateo, sigue siendo una de las representaciones más íntimas de lo divino jamás realizadas en el cine. Rostros, 1968. John Cassavetes. Aquí hay otro golpe al estómago de Cassavetes, esta vez examinando la implosión silenciosa de un matrimonio. Rostros es una película construida a partir de miradas, discusiones, silencios y colapsos. Se trata del abismo entre personas que una vez se amaron y cómo ese abismo lo devora todo. Scorsese ha dicho que Cassavetes le enseñó a escuchar a los personajes. Faces no tiene una estructura tradicional. En su lugar, te sumerge en un torbellino de confesiones nocturnas, risas incómodas y crudos, vulnerabilidad. John Marley y Lynn Carlin interpretan a una pareja de mediana edad que se desmorona en tiempo real, con sus rostros marcados por el cansancio y la decepción. Filmada en un grano de 16 milímetros en blanco y negro, la película se siente más como un documental que como un drama. La cámara se detiene casi incómodamente mientras las conversaciones se desarrollan. No hay escape hacia la trama, solo confrontación, intimidad y la lenta erosión de la conexión. Seymour Cassel, en un papel revelación, añade un toque de encanto temerario y vulnerabilidad que complica todo. Scorsese admiraba la negativa de Cassavetes a retroceder. Estos no eran personajes. Estas eran personas expuestas en toda su desorden. Esa sensibilidad impregna Alice ya no vive aquí, Toro Salvaje y El Irlandés. Cada silencio doloroso y explosión emocional le debe algo al valor de Cassavetes. Faces fue nominada a 3 premios de la Academia y se convirtió en un hito en el cine independiente americano. Pero más que eso, es un espejo. Lo ves y te ves a ti mismo. Imperfecto. Intentando. Rompiéndote a amar. Y para Scorsese, de eso se trata el cine. Il Sorpasso, 1962, Dino Risi. Terminamos con un paseo engañosamente ligero a través de una Italia soleada. Un paseo que toma un giro agudo e inolvidable. Il Sorpasso comienza como una película de carretera despreocupada. 2 extraños,
un playboy extrovertido y un estudiante tímido, se unen para un viaje espontáneo por Roma. Pero a medida que su viaje se desarrolla, las risas dan paso a algo más profundo, más oscuro y completamente desgarrador. Scorsese adora esta película por su brillantez tonal. Baila entre la comedia y la tragedia sin previo aviso, y el final impacta como un choque de auto, literal y emocionalmente. Vittorio Gassman, como el encantador pero vacío Bruno, ofrece una actuación de peligro magnético. El reservado Roberto de Jean-Louis Trintignant se convierte en el alma de la película, desmoronándose lentamente bajo el caos de Bruno. Influencia. La cámara de Risi captura la identidad cambiante de Italia después de la guerra, moderna pero moralmente a la deriva, glamorosa pero inestable. Lo que comienza como una broma se convierte en un comentario aleccionador sobre la masculinidad, la clase y el desperdicio. Tiempo. Scorsese ha mencionado a menudo Il Sorpasso como una gran influencia en Goodfellas, particularmente en la forma en que te seduce con encanto antes de revelar el costo. La película fue un éxito en Italia, pero tardó años en ganar reconocimiento mundial. Su legado ahora es imponente. Tarantino, Soderbergh y Scorsese, todos la citan como esencial. Eso, el final, abrupto, brutal y silencioso, resuena en películas como Casino y The Partida. No lo ves venir, pero una vez que llega, se queda contigo. Ahí lo tienes. 15 películas inolvidables de los años 1960 que ayudaron a formar a uno de los más grandes directores de todos los tiempos. No son solo los favoritos de Martin Scorsese, son los planos de su genio, y quizá el tuyo. También, si siquiera una de estas joyas llegó a tu lista de películas para ver hoy, entonces este viaje valió la pena. No te detengas aquí. La bóveda dorada del cine apenas comienza a abre. Pulsa ese botón de suscribirse para más inversiones profundas en clásicos olvidados y los favoritos de cineastas. Activa la campana para que nunca te pierdas un verdadero digno. Historia. Y cuéntanos en los comentarios cuáles de estas te sorprendieron y cuáles planeas ver a continuación.